Saludos a todos los telespectadores de Mi Tierra Televisión. El programa al que hoy me han invitado se tratará algunos temas de historia. En particular vamos a hablar el momento en el que el papado, los papas, se trasladan a vivir a Aviñón. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿De dónde procede esta intención o esta decisión? Y luego las consecuencias que eso va a traer, y algunas consecuencias positivas, pero también algunas consecuencias negativas que ha tenido repercusiones hasta el día de hoy. Habría que primero hablar cuál es, de dónde procede o por qué motivo se decide que el Papa se vaya a Aviñón. Habría que pensar que hay un momento como de crisis o de disputa o de discusión sobre si el Papa debe dedicarse más a la cuestión meramente espiritual. O sea, hay como un gusto o toda una corriente espiritual por parte de muchos sacerdotes, de muchos religiosos, también por lo tanto de mucho pueblo, en el que se dice la Iglesia debe dedicarse solo y exclusivamente a la cuestión espiritual, debe ser más espiritual. Hay mucho sacerdote o hay mucho religioso que está administrando bienes materiales y eso hace que no estén dedicados a lo que realmente le corresponde. Bueno, es lo que en aquel momento una corriente decía que si la iglesia carnal, la iglesia espiritual, bueno, y en ese punto se está discutiendo. Bueno, nunca podemos olvidarnos que siempre en la vida de la iglesia, como en la vida de cualquier persona, la vida de cualquier familia, hay discusiones. Eso es inevitable. Pensemos cada uno de nosotros. ¿Quién dice que su vida es absolutamente lineal? ¿Qué cristiano puede decir su vida es perfecta? ¿Qué puede decir? ¿Qué cristiano puede decir de sí mismo yo soy un santo? Nadie. Pues la iglesia también tiene sus dificultades porque la iglesia está compuesta por ti, por mí, por todos los que somos creyentes, todos los que estamos bautizados. Por lo tanto, nuestras discusiones interiores, personales, íntimas, también inevitablemente se reflejan en lo que es la vida de la iglesia. Partiendo de este principio, nos ayuda a comprender las dificultades de la misma iglesia, que son nuestras propias dificultades. En esa discusión hay un momento en que muere el Papa y eligen, queriendo que haya un Papa realmente santo, que no sea partidario de ningún grupo familiar de Roma, eligen a un Papa que se llama Pedro Morrone. Este Pedro Morrone era un monje de una ciudad que les sonará porque hace unos años sufrió un terremoto terrible, que es la ciudad de L'Aquila, en el centro de Italia. Bueno, pues es en esa ciudad, que era una ciudad que pertenecía al reino de Nápoles, bueno, terminan eligiendo a un monje, al abad de un monasterio, a este señor, y lo eligen, bueno, y sube al solio pontificio, es decir, se convierte en papa, con el nombre de Celestino V. Este hombre era un hombre bueno, lo llaman el papa angelical, el papa bueno, le sonará esa expresión, el papa bueno, que también se le diría al papa Juan XXIII. Bueno, pues este buen papa, que hoy día es beato, santo, bueno, decide entrar, por ejemplo, en Roma montado en un burro blanco. Toma decisiones que a veces no corresponden con la realidad. La realidad es que pues había dificultades dentro de la ciudad de Roma. Las familias principales de Roma querían manipular o gobernar el papado, la curia romana, a su antojo o a su interés familiar. Evidentemente, los intereses familiares son de colocar a sus hijos en los puestos de gobierno del Vaticano. No, en aquella época no se dice el Vaticano, se dice la curia romana. Colocarles en los puestos de gobierno de las distintas provincias que dependían del gobierno temporal del Papa. Ustedes han de pensar, recuerden ustedes, que los papas
no solamente son papas espirituales, sino que también son soberanos, es decir, gobernantes de un territorio. Era lo que se llaman los estados pontificios. Esas familias tienen pretensiones de gobierno de esos territorios pontificios, del mismo ejército del Papa, o de las finanzas del gobierno temporal del Papa. Bueno, esa es la realidad. Y el Papa es también eso, como un rey que tiene que gobernar esos territorios. Eso hoy día no es así, pero bueno, en aquella época sí lo fue, hasta 1870. Piensen ustedes lo que eso significaba. Bueno, pues este Pedro Morrone no supo comprender que eso también había que gobernarlo. ¿Y qué ocurrió dentro de la curia romana? Pues que las intrigas de esas familias y junto con ellos aquellos que les representaban, que a veces eran algunos hijos de esa familia, que eran cardenales, pues aquello se convirtió en un auténtico lío, un auténtico conflicto. Era una situación ingobernable, hasta aquel punto que el Papa se sintió tan incómodo que no controlaba nada, todo se les salía de madre, todo era una situación insostenible. Él, sintiéndose inseguro, se fue a vivir se fue a Nápoles, buscando la protección del que había sido su rey. Claro, el Papa donde tiene que estar es en Roma, no en Nápoles. Al final, aconsejado por un cardenal, que posteriormente sería elegido Papa, renunció a ser Papa. Es el primer caso en el que un Papa renuncia. Bueno, que de hecho, recuerden ustedes cuando Juan Pablo II estaba muy enfermo, la gente decía, oye, que el Papa debería renunciar. Cuando se decía esto no era ninguna locura, porque al fin y al cabo el Papa Celestino V lo hizo. Bueno, bien, como anécdota, para que veamos usted la relación de las cosas. Celestino renuncia, y para evitar que lo pudiesen manipular, para evitar que pudiesen utilizarlo para los intereses de este grupo familiar u otro, ¿qué hacen con Celestino V? Lo meten a vivir, o hacen un monasterio dentro del castillo del Áquila, que hoy todavía existe. Bueno, si usted fuese a esa ciudad, encontrará un gran castillo, todavía en pie, con el escudo de Carlos V precisamente. Él vivió y allí murió tranquilo. Algunos dicen que estaba preso. No, no estaba preso. Él volvió a su vida de monje. Y los monjes, ustedes recuerden que no son frailes, los monjes son de vida contemplativa, por lo tanto de vida de clausura, encerrado en un monasterio dedicados a la oración, al trabajo manual o al trabajo intelectual, pero dedicado fundamentalmente a la oración. Bueno, resuelto este conflicto. Bueno, eligen a un gran papa, un papa con un gran carácter, un hombre impetuoso, de mucho temperamento, por lo tanto, un hombre que no lo podían manipular, sino que él impondría sus criterios sobre cómo se tiene que gobernar la Iglesia. ¿Quién será este papa? Será el Papa Bonifacio VIII. Bonifacio VIII era de una familia, no de las principales familias de Roma, ni de la comarca o de la región, de lo que hoy diríamos la región de Lazio, del Lazio, sino que antes se decía el Ducado de Roma. Bueno, es una familia que tiene su principal posesión en una pequeña ciudad de la región del Lazio que se llama Anagni. Bueno, que hay un castillo y era el castillo de su familia. Bueno, este buen papa es un hombre con una gran formación intelectual. No es que sea un santo, pero tampoco es un malvado. Es un hombre de gobierno, es un hombre preparado, es un hombre con, diríamos, la licenciatura en Derecho. Ha hecho Derecho Civil y Derecho Eclesiástico, Derecho Canónico. Por lo tanto, un hombre que tiene los instrumentos, bueno, y también teología, perdón, que es un hombre que tiene los instrumentos formativos que le va a permitir gobernar adecuadamente la Iglesia. Y así lo hará.
le dará a cada familia de Roma su ámbito de poder. No va a ser excluidos del gobierno, todo lo contrario, pero los controlará él. Pero él se va a apoyar en su propia familia. Esa familia irá adquiriendo cada vez más bienes materiales, mayor preponderancia en la vida social y política de los estados pontificios. Bueno, pero el Papa, por lo que se va a caracterizar, aparte de pacificar, poner las cosas en orden, tener mano férrea en Roma, es un hombre que tiene un alto concepto de lo que es el Papa. Claro, para nosotros el Papa no es simplemente un obispo. El Papa es obispo, es el obispo de Roma, pero por ser el sucesor de Pedro, es la cabeza de la Iglesia universal. Es el vicario de Cristo en la tierra. Es el sucesor de Pedro al que Jesús le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder de los cielos no será derrotado. No será derrotado por el infierno, no será derrotado por el demonio. La tentación nos vendrá, el pecado personal y colectivo influirá en la vida de la iglesia, pero el poder del infierno no la derrotará. Este concepto lo tendrá él muy claro. Tendrá muy claro que él es el vicario de Cristo. Es quien tiene el poder de Cristo en la tierra. De tal forma que en sus escritos expresará que la supremacía de la autoridad, por lo tanto del poder de Dios en la tierra, la tiene él y nadie más. Los mismos reyes, los propios reyes, el emperador, los príncipes, los soberanos, los grandes del mundo, si tienen un poder, es un poder que no es suyo, es un poder de Dios. Pero él, por estar por encima de ellos, porque es el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra, de alguna manera, para ser reyes, para ser papa, para ser soberano, tendría que tener el consentimiento del Papa. No significa que el Papa va a vulnerar los derechos dinásticos, por ejemplo. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el sucesor de Juan Carlos I de España? Su hijo Felipe. Es la dinastía Borbón, que tiene unos derechos dinásticos. Bueno, el Papa no es que vaya a cambiar las dinastías, sino él va a respetar siempre, pero recordará que él es la cabeza de la Iglesia del pueblo cristiano. Hemos de pensar que la separación Iglesia-Estado, como hoy podemos entenderla, el concepto de una sociedad civil y una sociedad cristiana como dos cosas totalmente separadas, eso no existe en aquella época. El cristiano es cristiano y el cristiano es fontanero, o es albañil, o es zapatero, o es arquitecto, o es sacerdote, o es conde, o es ministro. El cristiano es todo. Y no hay, ahora me pongo la chaqueta de cristiano y ahora me pongo la chaqueta de político. No, el cristiano es todo. Entonces, el concepto de sociedad que hay en aquel momento es el concepto de cristiandad. Hace años, por lo menos más de 20, 30 años, se hablaba, ya ha desaparecido la sociedad de cristiandad, ahora la sociedad moderna, ¿no? Como algo distinto, ¿no? Para un cristiano su vida es toda. Ahora, después, cuando está en casa, cuando está en el trabajo, cuando está tomándose unas copas con los amigos, quien está ahí es un cristiano. Por lo tanto, quien determina toda su vida es Cristo, en el modo de proceder, hasta cómo gobierna o cómo maneja el dinero. Bueno, pues desde este concepto que en la Edad Media, y estamos justamente en el fin de la Edad Media, Bonifacio VIII tiene claro que a la cabeza de ese mundo cristiano, quien está es él. Pero no porque él se lo arroga a sí mismo, sino porque él es el sucesor de Pedro. Vuelvo a recordar que es un hombre de una formación teológica y jurídica de primer orden. Pero claro, eso que él tiene muy claro, en ese instante se está produciendo un fenómeno nuevo. ¿Cuál es el fenómeno? En Italia ha comenzado toda una corriente de pensamiento nueva,
se llama el Renacimiento. El Renacimiento llegará con posterioridad a España, a Francia, a Inglaterra, los demás países. Pero en Italia ha comenzado. ¿En qué consiste el Renacimiento? El Renacimiento es, como dice, renacer. ¿Renacer a qué? Renacer a lo antiguo, a lo clásico. ¿Y qué es lo clásico? ¿Qué es lo antiguo? No es lo clásico, la edad clásica romana, pagana o griego pagana, sino al mundo clásico cristiano, es decir, la época de los santos padres. Pero claro, como es obvio, las cosas no van solas, viene con todo el paquete. ¿Y el paquete cuál es? También la literatura romana pagana, clásica, los historiadores de la Roma imperial no cristiana, y junto con todo eso también los escritos de los primeros cristianos, que son lo que se llaman los santos padres. No confundamos con el término el Santo Padre, que nos referimos siempre al Papa. Los santos padres son aquellos primeros obispos que sucedieron a los apóstoles. Pensemos un San Agustín, un San Ildefonso, un San Isidoro de Sevilla, etcétera, San Gregorio Magno, etcétera. Bueno, todos estos, los escritos, las homilías, los tratados de estos distintos padres, es lo que llamamos nosotros la patrística. Es decir, esos documentos de los primeros cristianos que nos ayudan a comprender qué es lo que Cristo quería cuando hablaba, y tenemos recogido en los santos evangelios o en las cartas de los apóstoles. Bueno, pues, ¿qué ocurre en este momento? Se descubre una ciencia que es muy frecuente, que cualquiera que estudie la historia tiene que trabajarla, también tiene que aprender, que es la paleografía y la diplomática, la filología, el estudio de la lengua. Aparece esta nueva ciencia, la filología, y empiezan los filólogos a coger aquellos documentos que tenían y descubren que a veces las expresiones, los escritos de los mismos santos padres nos han llegado de alguna manera, algunas copias nos han llegado de un modo incorrecto, corrompidos, digamos, deformados en algunas expresiones. Usted han de pensar que los escritos se hacían copiando uno de otro. No habían imprentas, no habían menos aún fotocopias. Por lo tanto, era un copista que copia lo que ha escrito otro y así sucesivamente. En el discurrir de copia tras copia tras copia se van generando deformaciones, una coma que falta, una conjugación del verbo que se hace de modo incorrecto, un cambio del orden de la palabra. Bueno, esas deformaciones hacen también cambiar el significado del escrito. Bueno, pues estos estudios hacen descubrir cosas. Y una de las cosas que también se va a estudiar es el derecho romano. Ya no era el derecho cristiano, el romano cristianizado, sino el derecho romano original. Y en este sentido, en nuestros estudios, en esta investigación del derecho romano, que es la base del derecho actual, hoy el mundo entero se basa en el derecho romano. Bueno, pues los reyes empiezan a decir que su autoridad no se la debe al Papa. Es más, el Papa no tiene ninguna autoridad sobre ellos. Su poder es un poder que les venía directamente de Dios, sin intervención y sin necesidad del consentimiento del Papa. ¿Qué significa esto? Que el mismo rey, los distintos reyes, comienzan a considerarse los todopoderosos dentro de su país, hasta el punto que dirán: si Dios me ha dado el poder para gobernar mi pueblo, también me ha dado el poder para gobernarlo en todos sus aspectos, incluido lo eclesiástico, incluido el espiritual, hasta el punto de que un rey que será Felipe el Hermoso de Francia pretenderá
que la Iglesia de Francia no tenga nada que ver con el Papa, salvo como una relación de tipo honorífico, pero que no influya, no tenga nada que ver, no tenga que pueda decidir nada sobre la vida interna de la Iglesia francesa. Este será el gran conflicto. El conflicto surgirá entre el Papa Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso, porque el rey de Francia pretenderá coger del dinero de la Iglesia para sus campañas militares, para sus propósitos. Bueno, para que ustedes recuerden, este será el rey que juzgará a los famosos templarios, que esto será un tema que vendrá justamente en este momento. Fíjense ustedes la complicación, es decir, un papa como aquel, el Papa Angélico, el Papa Celestino V, ¿cómo iba a gobernar la Iglesia? Tiene que, en definitiva, el Papa tiene que ser también un hombre de gobierno, porque tiene que tratar todos estos asuntos y que a veces se tiene que enfrentar y que tiene que frenar las pretensiones de los reyes, de los soberanos, de las familias romanas. Bueno, aquí surgirá todo un conflicto que llegará a un punto verdaderamente dramático que le llevará a la muerte al propio Papa, del disgusto tan grande que se llevó. Él declarará, excomulgará digamos lo que diríamos un primer ministro, presidente del gobierno, al canciller, a Guillermo Nogaret, que es el canciller de Francia, que diga se pasó un sacerdote, por otro lado. Bueno, lo excomulgará, es decir, lo expulsa de la Iglesia. Y si tú estás expulsado de la Iglesia, tú no podrás gobernar a los cristianos. De alguna forma te es arrebatada la autoridad moral y el poder real para poder gobernar a cristianos. Esa consecuencia es terrible en un país. Ya anteriormente había ocurrido con un emperador y el Papa Gregorio VII. Y el mismo emperador fue a pedir perdón al castillo al castillo donde de Canossa, donde se había refugiado el Papa, porque pensaba que el emperador iba a castigarle. Bueno, pues fue a pedirle perdón. Se humilló el emperador pidiendo perdón. Fíjense usted qué conciencia cristiana tenían los príncipes de aquel momento. Bueno, pero este príncipe es nuevo. Estamos hablando siglo XIV, principios del siglo XIV, en el año 1300. Este gobernante, este canciller, no solamente no renuncia, sino que su propio príncipe, el rey de Francia, no lo retira del gobierno, al contrario, lo mantiene en contra de la excomunión. ¿Y por qué es excomulgado? Porque en este forcejeo son capaces él con grupo de entrar en el castillo de Anagni y pretender violentar al mismo Papa. Es lo que se llama la bofetada de Anagni. Es una expresión que se usa en historia para referirse a este instante. Ya digo, es tal el disgusto que le produce al Papa que al mes siguiente muere. ¿Por qué disgusto? Es como la gente que dice, se murió de pena. ¿Cuántas veces hemos conocido casos, ¿no? de personas que se le muere a alguien que quiere tanto que queda derrotado psicológicamente, queda hundido? El Papa vio en ese instante como desmoronarse la Iglesia. Es ver cómo se hundía la Iglesia entera. No estamos en la Iglesia material, la Iglesia espiritual que somos nosotros. Si un rey con sus tropas es capaz de violentar a la cabeza de la Iglesia, al vicario de Cristo, que es como decir a Cristo mismo, ¿qué será lo siguiente? Bueno, de ese instante, de ese momento, el Papa regresará, bueno, el mismo pueblo, hay que decir, hay todo un momento realmente bello, y es que el pueblo, los vecinos de la ciudad de Anagni, viendo la situación, se preguntaban, ¿y qué va a pensar el Papa? Que no hemos salido a su defensa. Son ellos mismos quienes se van a alzar en armas y reducirán a las tropas y a estos gobernantes franceses, los reducirán y los expulsarán de Anagni y liberarán al Papa. El Papa pues les perdonará por haber permitido que hubiesen entrado anteriormente las tropas en Anagni
les perdonará, incluso les privilegiará. Bueno, fíjense ustedes, el Papa regresa a Roma con este puñal clavado en su corazón y muere al mes siguiente. Muere el Papa Bonifacio VIII, este gran Papa que había puesto orden en la curia romana, este Papa que había puesto orden en la civil, en el orden público de la ciudad de Roma y los estados pontificios, este Papa que es el creador de los jubileos, es el jubileo del año 1300, el creador de los jubileos de los años santos. Muere este Papa y es elegido un nuevo Papa, que es Clemente V, un Papa francés. Al morir el Papa Bonifacio VIII, la ciudad de Roma vuelve otra vez a los conflictos internos. Es como decir a ustedes una guerra interna en la misma ciudad entre las distintas familias. Si uno va a Roma y te lo explica, te encuentras muchas torres, porque en realidad dentro de la ciudad habían pequeños castillos que se defendían las familias unas contra las otras, las grandes familias, lógicamente. Bueno, ante la inseguridad de la ciudad, el Papa que es elegido, Clemente V, deambula por Francia, y este hombre levanta la excomunión a Nogaret. Se intentan hacer un juicio contra Bonifacio VIII. Él consigue que dejen en paz a la memoria del Papa, canonizan a Pedro Morrone y contenta al rey de Francia con la supresión de los templarios, que eso sería otra cuestión muy larga, pero que en el fondo lo que había era una avidez de dinero por parte del rey de Francia, del dinero que tenían los templarios. Los templarios eran, como cualquier orden de caballería, son órdenes compuestas por miembros de la nobleza, por lo tanto, familias con dinero. El dinero acumulado a lo largo del tiempo de estos caballeros, que habían tenido su origen en el templo de Jerusalén, cuando el tiempo de las cruzadas, en tiempos del reino de Jerusalén. Bueno, pues él se queda con todo ese dinero, se convoca un concilio, que es el concilio de Vienne, no de Viena, sino de Vienne, donde son suprimidos los templarios. De este modo queda contento el rey de Francia, Felipe el Hermoso, y la memoria de Bonifacio VIII queda sin tocar. Pero ¿qué es lo que queda? Un papa débil frente al poder del rey de Francia. A partir de ahí, no solamente el rey de Francia crece su autoestima y su poder, que eso es legítimo, sino las pretensiones del rey de Francia sobre el gobierno de la Iglesia de Francia. ¿En detrimento de qué? Del Papa. En detrimento de la autoridad del Papa. Los papas se trasladarán a Aviñón, no regresarán a Roma. Aviñón, ha de pensar, es una ciudad episcopal, al lado de unos condados que pertenecían a los estados pontificios, eran propiedad del Papa, en la misma Francia. Hemos de pensar que es otro concepto de país y de nación, no tiene nada que ver con lo que hoy pensamos, lo que tiene es una nación. Los territorios son propiedad de un rey, es patrimonio de la corona, no es... la nación es una cosa, el país es otra. Bueno, pues el rey de Francia le cede a Aviñón, al Papa también, y ahí se establece. Bueno, y se crea la corte de Aviñón. El modo de funcionar es un gobierno en Aviñón del Papa con los cardenales, y eso va poco a poco a perder ¿qué cosa? La autoridad del Papa. El Papa queda a expensa un poco de las presiones de los mismos cardenales, por un lado, y entonces es un gobierno de consenso, no es el Papa quien gobierna, sino el Papa en consenso con los cardenales, y por otro lado va creciendo cada vez más
el poder de los reyes de un modo autónomo. Lo que va a surgir es lo que llamamos el nacionalismo francés, en primer lugar, y después surgirán otros nacionalismos, lo cual va a llevará en detrimento ¿de qué? De la unidad de la Iglesia, de la universalidad de la Iglesia, la pretensión de los distintos reyes de gobernar su propia Iglesia. El poder, la autoridad del Papa se va perdiendo, y esto tendrá como consecuencia en el tiempo remoto, 200 años después, esto es muy largo y lo veremos en próximas ocasiones, llevará en el tiempo a un descrédito y a una falta de autoridad moral de lo que es el Papa, como para imponer o para corregir, poner en orden, para colocar, resituar las cosas, para evitar una división de la Iglesia. Si nos preguntáramos en el tiempo que estamos, la posibilidad de una división de la Iglesia, hoy prácticamente eso es imposible. Si surgiese una idea teológica contraria a lo que enseña la Iglesia, podrá haber un grupito de personas que lo sigan, pero no generaría una división como se produciría en el futuro, en el siglo XVI, con distintos personajes. Sería absolutamente imposible. No se hubiese producido un cisma de Occidente a finales del siglo XIV, principios del XV. No se hubiese producido la separación de la única iglesia, generando iglesias distintas, iglesias protestantes. No se hubiese producido. La pérdida de esa autoridad moral y esa unidad, por lo tanto, de la Iglesia ha generado en esta mayor división. Hoy día, yo digo, las cosas son muy distintas, porque la autoridad espiritual, la autoridad moral del Papa es indiscutible, y la capacidad de corregir las cosas en el momento exacto también. Y hoy día, aunque el mundo social en el que vivimos, lo político, pretende marginar a la Iglesia como una cuestión anecdótica de museo, o reducirlo como a decir que tienes que ser bueno, pues aunque esto exista, la Iglesia tiene una autoridad moral, porque la Iglesia responde verdaderamente a las necesidades del hombre, a las preguntas que en el corazón de cualquier ser humano existen. Esperemos que en las próximas ocasiones podamos seguir desarrollando otros temas que nos ayuden a comprender esto que acabo de decir.